Bueno, y ahora ya tiene el material para que a ustedes ya les pueda llegar. Y lo que decía es que vamos a estudiar un personaje polémico para la tradición. Para mí no es tan polémico, me parece que es más polémico lo que hicieron con él que, que lo que es él propiamente dicho. Vamos a estudiar un personaje de la tradición que se llama Elisha Ben Abuya. No sé si alguna vez lo escucharon nombrar. Bueno, no lo habrán escuchado nombrar porque la tradición se encargó de cambiarle el nombre. Y le pusieron un nombre muy interesante. Le pusieron Ajer. ¿Qué significa Ajer en hebreo? El otro. ¿Sí? El que no es como nosotros. Así que vamos a estudiar la historia de Elisha Ben Abuya. Les voy a pasar a compartir el material. Ustedes díganme si ya lo están viendo. Y dice así, yo en vez de traer una historia armada directamente del Talmud, esta vez traje extractos, miren, ven, les muestro, traje como fragmentos de diferentes partes del Talmud donde habla sobre Elisha Ben Abuya. Ya el Talmud arranca diciendo así, hay tres eruditos de la Torá que a pesar de su grandeza nunca recibieron el título de rabino y cuya aparición en un sueño es significativa. Uno que ve a Ben Asai en un sueño debe anticipar la piedad. Quien ve a Ben Soma, es otro que no recibió nombre de rabino, debe anticipar la sabiduría. Quien ve a Ajer, que es Elisha Ben Abuya, debería estar preocupado por la calamidad, porque no le pasen cosas malas. Lo interesante es que hay algo muy interesante y es que estos tres personajes no tienen nombre. Ben Somá, Ben Asai es el hijo de Somá y el hijo de Asai. ¿Sí? Y el otro es Ajer. La tradición no les da nombre. Si bien nosotros decimos, bueno, es Ben Somá o Ben Asai, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre propio? Y veo que Adriana ha levantado la mano. Adriana, Hola, consulta. sí. En la época talmúdica, ¿cómo era el tema para obtener el título de rabino? Me imagino que no era como ahora en el seminario. Bueno, sí, en realidad un Beit Din te daba como el honor de, o sea, vos ibas frente a un Beit Din, como es hoy, y obviamente no estaba en lo académico, pero sí vos estudiabas en la academia de alguna forma, ¿no? Estudiabas en la Yeshiva y cuando los que dirigían la academia veían que estabas preparado, ibas frente al Beit Din y ellos decidían si eras o no rabino para el pueblo de Israel. Más o menos es lo mismo, lo único que le quitas es todo lo que tiene que ver con lo académico hoy, ¿sí? Con el rendir exámenes, con el que haya una currícula. Eh, pero bueno, Johnny Elkan acaba de quitar la foto que tenía de los Power Rangers, malísimo, prefiero ver la foto de los Power Rangers. Eh, pero bueno, vamos a seguir un poco. Acá el tema importante es, no sé si se dieron cuenta, pero dice, acá hay tres personas que tenían un honor y un cabod y un saber enorme, pero la historia no hizo justicia con ellos. ¿Sabes? Benazé, Benzoma y Ajer. Ajer, ¿quién corno es Ajer, no? El otro. Eh, y ni siquiera tiene nombre propio. Eso es interesante. No se debate mucho ese tema. La tradición como que lo dio por resuelto y es algo que a mí me llama mucho la atención. Vamos a seguir y dice así. Esto ya se trató de Hagigá. Escuchen esto porque esto viene en la parte más mística. Que Adrián el otro día decía, me cuesta creer que el Talmud... No, el Talmud tiene un montón de cosas místicas y esta es una de las partes más grosas del Talmud. Es una historia muy, muy conocida, pero, eh, pero no la vamos a trabajar hoy como historia, ¿sí? Vamos a trabajar otras cosas. Dice así, los sabios enseñaron, cuatro entraron al huerto, cuatro sabios, cuatro personas lograron entrar a un pardés. ¿Qué es un pardés? Alguien que me diga qué es un pardés. Un jardín. Un jardín, muy bien. Ahora,
un pardés, o sea, ¿cuál es la importancia de entrar a un pardés? El otro día creo que Benjamín lo daba en la clase de PA, me parece, o la de Sman Torah, que él decía que el pardés es como viene de la palabra paraíso, de Gan Eden, el paraíso viene de paradis. Pardés, paradis, ¿sí? Paraíso. O sea que hay 4 rabinos en realidad no rabinos, 4 sabios que lograron tanto nivel místico y cabalístico y espiritual, que lograron entrar al Pardés, al huerto, al jardín del Edén. Y dice así, y trataron los secretos más elevados de la Torah, y allá descubrieron los secretos más importantes. Y estos son, miren quiénes son, Ben Asai, Ben Somá, Ajer y Rabbi Akiva. El único que tiene la categoría de Rab es Rabbi Akiva. Los otros 3 ni siquiera tienen nombre. El hijo de Asai, el hijo de Somá y el otro. ¿Sí? Rabbi Akiva, el mayor entre ellos, les dijo, cuando lleguen a los mundos superiores y llegues a la piedra de mármol puro, no digas agua, agua, aunque parezcan agua, porque se dice que el que habla mentira no se establecerá ante mis ojos. ¿Sí? Como no se equivoquen con lo que van a ver algo que va a parecer agua y no digan que es agua, porque si no Dios no nos va a pensar que no tenemos la capacidad para entender lo que está pasando. Entonces es interesante. ¿Qué es lo que ven? ¿Vieron? ¿Cuántos conocen el relato del Aleph de Borges? ¿Alguno lo conoce? ¿Sí? 1, 2, 3, ¿nadie más? 4, y ahora solamente pone la cámara para hacer así. 4, ¿quién más? ¿Nadie más? Bueno, si pueden, búsquenlo, está en internet. El Aleph de Borges es un libro tremendo para leer, está buenísimo, es excelente. Pero además, el cuento El Aleph, dentro de ese libro, es un relato que está buenísimo y no es tan largo. Deben ser unas 6, 7 hojitas. Habla sobre que un personaje que se llama Julio Argentino, se le muere una amiga, va al entierro de la amiga, que el velatorio es en la casa, y entre un escalón y otro del sótano descubre el Aleph. ¿Qué es el Aleph? Es como una pelotita de zafiro, ¿sí? Que es traducida como lo traduce el profeta Yehezkel en el Tanaj, que es como una bolita de zafiro donde uno puede ver todo. Todo es todo. Bueno, acá lo que está diciendo el relato del Pardés es que cuando ven las piedras que unen el mundo de arriba con el de abajo, esas tablas, ¿sí? Y ahí viene la palabra, la similitud con el Aleph, ¿sí? Ahora les voy a explicar por qué, se los estoy dibujando. Yo no soy el mejor dibujando, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Esto es un Aleph, ¿se ve? ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué es lo que... Muy bien, ¿viste? Ahí el Colo dice que me felicitó. ¿Qué es lo que se refiere Rabbi Akiva con las piedras que unen el mundo de arriba con el mundo de abajo? Se refiere a esto, a la línea esta del Aleph, ¿sí? A la barra que cruza estas dos letras. Estas dos letras, ¿qué son? Yo les voy a mostrar lo que son. Son 2 yud, ¿sí? Y 2 yud es una de las formas de escribir Dios para la tradición judía. Entonces, lo que más o menos nos está queriendo decir el tema del Aleph es que cuando vos ves las tablas, las piedras que unen el mundo de arriba con el mundo de abajo, es que Dios, esto es muy de Baruch Spinoza, que pobre lo excomulgaron, Dios está en todo, el mundo de arriba y el mundo de abajo, ¿sí? Y esto es lo que lo une, nos une el mundo de arriba con el de abajo, ¿sí? Dios está en todo, y lo que une el mundo de abajo, que es esto, con el mundo de arriba, son estas tablas. Para algunos las tablas son la Torá, ¿sí? Que es lo que nos hace entender el mundo de arriba y nos conecta con el mundo de abajo. De acá viene el concepto de el Aleph, ¿sí? Ahora, no vamos a estudiar hoy cábala, ni mística, ni nada de eso, no nos interesa y no nos interpela en esta clase. Ahora, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Significa que hay 4 sabios que entran al Pardés y descubren todos los secretos mágicos y místicos que hay en el mundo. Estos 4 son
3 sin nombre y Rabbi Akiva. Ahora, ¿qué va a pasar con esos 3? Dice así: la Gemara procede a relatar lo que sucedió con cada uno de ellos. Ben Asai vislumbró la presencia divina y murió. O sea, lo vio eso y se murió. Y con respecto a él, el versículo dice: preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus piadosos. Como que, bueno, para Dios se murió un piadoso. Ben Somá dice que vislumbró la presencia y resultó herido. Es decir, que perdió la razón, se volvió loco. Y con respecto al otro, ¿sí? Este es Ajer, el versículo dice: has encontrado miel, come tanto como te sea suficiente para que no te llenes ni vomites. Después de esto, cortó los brotes de los retoños. Significa, lo que está diciendo es como que Ajer pateó todo lo que encontró en el jardín del Edén. Como que si pudo romperlo, rompió los árboles, rompió las plantas, las pateó, arruinó todo. Y dice que Rabbi Akiva salió a salvo. Rabbi Akiva vio, entendió y se fue sin decir nada. De hecho, el relato dice que Rabbi Akiva sale sin decir nada de lo que vio. Es interesante porque esto tiene una similitud con el Aleph de Borges, en donde Julio Argentino de alguna forma decide no contarle al mundo lo que vio. Porque decía: esto va a ser mucho para el mundo, no puedo contarle todo lo que vi, no van a poder soportar tanta información. Entonces, lo interesante que tiene esto es: entran 4, uno se vuelve loco, el otro se muere, Ajer de alguna forma patea todo, como que o se enoja o no puede entender, o lo que le pasa con un montón de sensaciones, y el otro, Rabbi Akiva, sale mudo, visualiza todo, no dijo nada y se fue tranquilo. No sabemos en realidad si se fue tranquilo, pero sí sabemos que no dijo nada. Ahora, la historia va a seguir y dice así: la Guemará declaró anteriormente que Ajer cortó los retoños y se convirtió en un hereje. Como que hereje es que el que deja de creer en la tradición judía. Para la tradición judía, el hereje es el que abandona el judaísmo. Con respecto a él, el versículo dice: no dejes que tu boca culpe a tu carne. ¿Sí? O sea, no dejes que lo que vos digas culpe a tu cuerpo, arruine tu cuerpo. La Guemará plantea una pregunta: ¿qué fue lo que lo llevó a la herejía? Dice: ¿qué fue lo que llevó a que Ajer se tome el palo de acá del judaísmo? Dice que vio al ángel Metatrón. ¿Quién es el Metatrón? Para la tradición griega, el Metatrón es el que está al lado del trono. Metatrón, al lado del trono. ¿Sí? El Metatrón es el ángel que es el escriba de Dios, el que toma nota de Dios. ¿Quién es el Metatrón? ¿Alguien sabe? ¿Alguna vez escucharon hablar del Metatrón? ¿Alguien sabe quién es el ángel Metatrón? Para la tradición judía, el ángel Metatrón es Hanoch, Enoch. Enoch es el único personaje de la tradición judía que se muere. Perdón, que la tradición judía relata que no se murió. ¿Colde? ¿Es el arcángel? No. Metatrón es otra cosa. ¿Sí? Arcángel es una cosa, Metatrón es otra. Metatrón es como el escriba de Dios, el que está sentado al lado del trono de Dios y toma nota. Y Dios le dice: bueno, escuchá, escribí esto. En el principio Dios creó el cielo y la tierra era vana y vacía, sí, había oscuridad sobre la superficie del abismo. Y el Metatrón toma nota de todo eso, ¿sí? Es eso. Para la tradición judía, el Metatrón era Hanoch. Hanoch, dice la tradición, que es una de las descendencias entre Adán y Noah. Es el único que la tradición judía relata que no se murió, que se fue caminando con Dios, porque Dios lo necesitaba. Un día vamos a estudiar eso, es muy interesante, pero no es parte de este tema. ¿Colo? Sí, me llama la atención enterarme de que hay como hay un ángel en la tradición judía, porque una figura divina que es el escriba, hay en muchas tradiciones y se considera para ciertas corrientes de estudio que hay un paralelismo, por ejemplo, entre Tot de los egipcios, Ganesha de los hindúes, Hermes de los griegos y todo eso. No sé, como vos Bueno, decís. mirá, escuchá. Metatrón es un nombre griego, por ejemplo. ¿Sí? No es un nombre hebreo.
Entonces, claramente acá hay como una mezcla. Cuando el mundo judío tuvo el agrado y la mala suerte al mismo tiempo de convivir con el imperio helénico porque los tenían dominados, claramente hubo una mezcla de culturas en donde muchos nombres se han cambiado. Y obviamente quizás una concepción que ellos tenían como que el ángel escriba de Dios era Hanoch, de repente lo pasaron a llamar Metatrón. Ahora, ¿qué es otra cosa que tiene de interesante el tema? Bueno, la angelología de la tradición judía está lleno, ¿sí? Los ángeles están por todos lados en la tradición judía, y esto todo el tiempo pasa. Pero este Metatron tiene como un poder especial, porque es el que toma nota, no es el que sabe todo lo que va a pasar. Entonces dicen que, ¿qué le pasó a Ger? A Ger dice, vio al ángel Metatrón, a quien se le concedió permiso para sentarse y escribir los méritos de Israel, ¿no? Como vio al ángel Metatrón que estaba sentado en un trono, es el que escribe la Torá, de alguna forma. Y él dijo, hay una tradición de que en el mundo de arriba no hay asientos, ¿sí? Ajer pensó y dice, pero ¿cómo no hay sillas en el mundo de arriba? Entonces dice, ¿quién está sentado ahí? Entonces dice, no hay asientos, sin competencia, no darle, ¿sí? Dice, hay una tradición que en el mundo de arriba no hay asiento, sin competencia, ¿sí? No darle la espalda a él, a Dios, es decir, todos se enfrentan a la presencia divina. Estoy diciendo, nadie le da la espalda a Dios, nadie está sentado, todos están parados frente a Dios, en la presencia divina, dice Ajer. Entonces no hay una concepción de que hay sillas. Entonces, dice así, al ver que alguien que no era Dios estaba sentado arriba en el cielo, dijo, quizás la Guemará, interrumpe acá, dice, quizás Dios no lo quiera, hay dos autoridades acá arriba, y hay otra fuente de poder en control del mundo, además de Dios. Tales pensamientos llevaron a Ajer a la herejía. ¿Sí? Lo que está diciendo la Guemará es, no, lo que le pasó a Ajer es que vio al ángel Metatrón sentado ahí arriba y lo confundió con Dios. Y de repente vio a la presencia divina y dijo, pero ¿cómo? Hay dos personas sentadas, dos tienen tronos, entonces debe haber dos dioses. ¿Sí? Es lo que dice la tradición. Entonces, que Ajer, cuando llegó al Pardes, todo mal, entendió todo mal y lo llevó a la herejía. Ahora, esto lo dice la Guemará. ¿Sí? ¿Cómo lo dice? De alguna forma, como intentando explicar de manera mágica y mística cómo una persona de tanto saber y de tanto poder logró cambiar. Pero yo les metí en el texto un texto extraído de otro fragmento del Talmud, más chiquito, se lo puse acá, que es Kiddushin 39b. Dice así, la Guemará pregunta, ¿y qué causó que Ajer pecara? O sea, ¿qué hizo que Ajer se desvíe del camino? Y acá viene la historia más, que parecería ser más real. Hay los que dicen que vio la lengua de Hutspit el Meturgemán. Hutspit el Meturgemán Hutspit es el nombre, el Meturgemán es el traductor, ¿sí? El que traducía y explicaba, ¿sí? El que difundía la tradición. Por ejemplo, cuando Rabban Gamliel daba una clase, el Meturgemán era como el que traducía, que bajaba la información, ¿no? Como decía, bueno, quiso decir esto, ¿sí? Rabban Gamliel está diciendo esto. Sí, el Meturgemán es el que está ahí al lado del asiento del Rab, ¿sí? Que es parecido al Metatrón. Y dice, hay los que dicen que vio la lengua de Hutspit, el Meturgemán, después de que este fue ejecutado por el gobierno son los romanos, y arrastrado y tirado a la calle, ¿sí? Como si fuese basura. Una boca que produce perlas lame la tierra, por esta razón salió y pecó. Pero cuando dice pecó es que por esta razón abandonó todo. Como hay dos formas de entender lo que le pasó a Ajer, que es Elisha ben Abuya. Elisha ben Abuya, tenemos la idea mística de que no pudo entender la divina presencia, o la otra de que vio como un sabio de la Torá, que está sentado al lado del otro sabio, del gran sabio de la Torá que dirige la yeshiva, vio cómo era arrastrado por los romanos, asesinado frente al pueblo, ejecutado y tirado como basura. Y dijo, si así voy a terminar, ¿sabe qué? Hago lo que quiero, ya está, me voy de acá. ¿No? Como que de alguna forma pensó, un tipo que sabe tanto de Torá, que su boca dijo tantas perlas, termine así,
yo no quiero terminar así, abandono todo y hago lo que quiero. De hecho, el relato cuenta que después de eso se fue a buscar una prostituta, ¿sí? Como que descontroló, ¿sí? Y la prostituta le dice, pero Elisha Ben Abuya, vos no sos un sabio de la Torá, un tipo que no debería estar acá, y medio que le demostró que no, y la prostituta dijo, ah, es verdad, sos otro, sos Ajer, le dice la prostituta. Ahora, sigue el texto anterior, ¿no? Volvemos a lo anterior. Esto era como un pequeño comentario al fragmento del Talmud de antes. Dice así: los sabios enseñaron. Hubo una vez un incidente que involucró a Ger, que estaba montando a caballo en Shabbat. Estaba arriba de un caballo en Shabbat, ¿sí? Sabemos que no se puede, sabemos que no debería. Y Rabbi Meir caminaba detrás de él para aprender la Torá de él. Después de un rato, Ajer le dijo, Meir, regrese, porque ya he estimado y medido, de acuerdo con los pasos de mi caballo, el límite de Shabbat termina acá, como diciendo, si hasta acá vos podés andar, porque no sé si saben lo que es un erub, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que es un erub? A ver, Silvio, ¿vos sabés lo que es un erub? Sí, son la demarcación de los límites que vos podés andar en Shabbat. Claro, bueno, no sé si alguna vez vieron, bueno, para quien haya visto Poco Ortodoxa, que está de moda ahora, Poco Ortodoxa la serie arranca con que se corta el erub de Shabbat. ¿Sí? Entonces todas las mujeres estaban ahí metidas dentro del edificio que no podían salir con los cochecitos ni con los bebés, porque no se puede transportar en espacio público. El erub es lo que marca como un espacio privado de la comunidad judía. ¿Sí? Entonces, si no hay un erub, o sea, en Shabbat, yo de mi casa a la casa de otro, por la calle no podría transportar, según la halajá, ¿sí? La halajá más fundamentalista, yo no podría transportar absolutamente nada. Pero ¿qué hace la tradición? Crea el concepto de Erub, que a mí me engaña pichanga, en donde dicen, bueno, no, nosotros delimitamos que de este sector a este sector hay una línea, ¿sí?, que marca que esto es propiedad, no propiedad privada, sino como reconocido que este sector es parte de la comunidad judía. Es como que yo diga Villa Crespo es un erub, ¿sí? Entonces, o Belgrano es un erub, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mitad de los judíos del país viven en Belgrano. Entonces reconocemos que es una zona judía. Con lo cual, por Belgrano puede caminar cualquiera con cualquier cosa por la calle en Shabbat. Ahora, ¿querés pasar a Palermo? No, no podés. Tenés que soltar todo en el límite. Bueno, acá es lo mismo. Estaba Elisha Ben Abuya andando en caballo y Rabbi Meir atrás caminando pidiéndole que le enseñe Torah. Y lo que le dice de alguna forma Elisha Ben Abuya es, mirá, hasta acá termina el erub, ¿sí? Yo voy a seguir con el caballo, vos volvete. O sea que de alguna forma Elisha Ben Abuya ya no le importaba lo alágico. Sin embargo, Rabbi Meir lo estaba siguiendo para aprender Torah de él. ¿Sí? Y estamos hablando de Rabbi Meir y Elisha Ben Abuya, que las diferencias entre Elisha Ben Abuya y Rabbi Meir es que Rabbi Meir era Rab, tenía la categoría de Rabbi, y Elisha no. Entonces uno diría, ¿quién sabe más, Rabbi Meir o Elisha Ben Abuya? Rabbi Meir. Pero se ve que Elisha Ben Abuya era mucho más inteligente que el resto. Sin embargo, no era reconocido. ¿Por qué? Porque que era un rebelde de alguna forma. Entonces le dice así, Meir regrese porque yo ya he estimado y medido de acuerdo a los pasos de mi caballo que el límite de Shabbat termina acá y por lo tanto no puede aventurarse más, usted no puede seguir conmigo, ¿no? Y Rabbi Meir le dijo, tú también regresas al camino correcto, ¿por qué no regresás vos al camino correcto? Y él le dijo, pero no te he dicho que ya he escuchado detrás de la cortina divisoria. La cortina divisoria es el pardés, ¿no? Regresen los niños rebeldes aparte de Ajer, como que el resto puede regresar, pero Ajer no, como que él se iría él se fue, como que él sintió la voz divina que le dijo, tomátela de acá, ¿sí? Esto no es para vos. Ahora, de hecho hay otro acá, vamos con un relatito más, y dice así, Ajer, pregunta en el Tratado de Hagigá 15b, dice, ¿cuál es su falla? ¿Cuál fue el error que cometió Ajer? Las melodías griegas nunca cesaron de su boca.
él constantemente tarareaba canciones griegas, incluso cuando estaba entre los sabios. Esto muestra que desde el principio se sintió atraído por la cultura y las creencias gentiles. Del mismo modo, dijeron acerca de Ajer, cuando se para después de aprender en la sala de estudio, muchos libros heréticos que había estado leyendo caerían en su regazo. Por lo tanto, él era un poco débil incluso cuando estaba entre los sabios. ¿Qué está diciendo de Ajer? Que no solamente leía libros de Torá, sino que también leía otras cosas. Acá tenemos, por ejemplo, La conquista de América de Tzvetan Todorov. ¿Sí? O sea, podríamos haber sido expulsados por haber leído ese libro también. Goldina. Sí, esto me hizo acordar al libro de, creo que se llama el libro de las rosas, algo así, de los religiosos, pero no nuestro, de la Iglesia Católica, que creo que es el libro de las rosas o algo parecido. Hay una película también. De que ¿El nombre de la rosa? ¿Ah? ¿El nombre de la rosa? El nombre de la rosa, exactamente. Que ellos se iban arriba a una habitación a leer y después amanecían muertos porque tenía veneno las hojas cuando ellos pisteaban con la boca para leer, para pasar las hojas. Sí, el nombre de la rosa. Eso me hizo acordar a eso. Yo leí El nombre de la rosa, la verdad es que no me lo acuerdo bien. O sea, tengo Yo tampoco recuerdos. lo leí hace mucho tiempo. Hay otro libro de Humberto Eco muy interesante si quieren leer, que se llama ¿En qué creen los que no creen? También se los recomiendo, es excelente, si lo necesitan, yo lo tengo digitalizado. Ahora, vamos a seguir con la clase. La pregunta es, ¿qué sensación les da a Ger? ¿Qué sensación les da Elisha Ben Abuya? Porque a mí, hasta acá, por todo lo que yo estoy leyendo con Elisha Ben Abuya, me parece que la tradición no fue muy justa. No sé qué opinan ustedes. Yo creo que lo que le pasó es lo mismo como si fuera el canto de las sirenas. Cuando salió del Pardés, como que el canto de la sirena lo desacomodó. A ver, lo que pasa que ahí nos estamos poniendo, por ejemplo, en el rol de Ben Somá, que Ben Somá dice que se volvió loco. Entonces lo estaríamos equiparando. Sin embargo, acá está diciendo otra cosa, y es que él vio y como que lo entendió mal. O sea, Ben Somá se volvió loco, pero como que de repente empezó a entender la vida de otra forma. Y no sabemos qué tan errado está. ¿Saben con qué lo comparo? Esperen, bueno, dejo hablar a Adriana del Colo y después digo yo. A mí me parece, con todo esto que estamos leyendo, que en realidad lo condenaron por cuestionar la religión. Por decir, me parece que el camino que están siguiendo ustedes con todo lo que vi y aprendí no es el camino que nos estarían indicando divinamente, si le querés decir, y empecé a ir por otro lado, y como no convino mucho a la tradición rabínica, lo desplazaron, como hicieron varias veces con cosas que no les convenían. ¿Colo? Yo siento que como te muestra que era una persona interesada por la cultura en general y por la cultura que estaba por fuera de lo que estudiaban en ese momento, y me parece que como que lo veo como un poco como un pionero de lo que sería la tradición judía que tenemos ahora, que como vos decís, vos mismo en la biblioteca tenés un libro que no es de Torá ni de Talmud, quizás en la época talmúdica, digamos, la cultura se entendía como una especie de cerrarse a las influencias externas, como una protección. Sí, además me da la sensación, a ver, no es la primera vez ni en la historia judía, historia del mundo, que la historia judía llama a cerrarse en un gueto, ¿no? Y cuando digo cerrarse en un gueto me refiero hasta intelectualmente hablando. Hoy
hoy, de hecho, el mundo ortodoxo más pesado, porque quizás hay una ortodoxia un poco más liberal, bueno, liberal y la ortodoxia no van de la mano, pero quizás hay una ortodoxia un poco más light, en donde quizás se permiten leer algo por fuera de lo judaico, pero, pero todo lo que es el movimiento masortí, el movimiento reformista o el movimiento o los judíos laicos están mal vistos, somos unos herejes para una ortodoxia fundamentalista. Nosotros somos el otro, nosotros somos Ajer para ellos, somos la reencarnación de Elisha Ben Abuya. Yo escucho, Ben Abuya, perdón, yo escucho Serú Girán, y a mí me encanta Serú Girán, ¿sí? ¿Y por qué no voy a escucharlo? ¿Qué me quita de mi tradición? Yo leo un montón de libros fuera de mi tradición judía y no abandono mi tradición. Lo que pasa que Elisha Ben Abuya hizo algo que el resto no, y se empezó a preguntar y a cuestionar cosas. De hecho, yo no les traje porque no quería hacer de esto una clase eterna, pero hay 3 fragmentos en donde lo agarra Rabbi Meir. Rabbi Meir era su alumno, lo agarra Rabbi Meir y le dice, escuchame, ¿qué opinás vos de esto? Y Rabbi Meir le da una respuesta y le dice, no es así, no, esto es así. Y le dice, y Rabbi Akiva seguramente va a decir también esto. ¿Sí? Como encima se apoyaba mucho en Rabbi Akiva, era un fiel seguidor de Rabbi Akiva. ¿Sí? Todos los fieles seguidores de Rabbi Akiva terminaron mal. Todos. ¿Sí? La historia juzgó a todos. Osvaldo, veo que querés hablar, te desmuteaste, muteas. No, lo que pasa es que no leía cualquier cosa. La cultura griega es o sea, tiene varios dioses. Justamente una cosa leer, o sea, cantar Cerugirán, Charlie o cualquier cosa, pero es, o sea, una cultura que tiene dioses para todo. Es lo opuesto a lo que es el monoteísmo. ¿Y qué tiene de malo aprender de la cultura del otro? ¿Qué tiene de malo? De hecho, justo casualmente, miren, yo tengo este libro porque ayer lo agarré para sacarle una foto y mandarle a Adriana la foto por una pregunta que hizo en la clase de Agustín. Y recomendarle que compre este libro. Pero justo este libro, alguien se llama, miren cómo se llama. Se llama así, La conquista de América, el problema del otro. ¿Sí? ¿Por qué se llama el problema del otro? Porque Svetan Todorov dice que empieza a analizar cómo es nuestra relación para con el otro. Así como Levinas y Buber hablan sobre el rostro del otro me interpela, o yo reconozco mi ser a través de la autoridad del otro, Svetan Todorov lo que dice de alguna forma es más o menos así, que él utiliza el descubrimiento de América como el descubrimiento que el yo hace del otro. ¿Sí? El yo es España, descubre al otro y en vez de aceptar su otredad, ¿qué hace? Genocidio. ¿Sí? En vez de aceptar la otredad del otro, mata a todos, les importa un carajo, ¿no? ¿Sí? Hacen todo un descontrol en América. ¿Sí? Y lo que dice Svetan Todorov es, nosotros somos herederos de eso. Nosotros heredamos esa tradición. Adriana. Sí, yo creo que básicamente es como esa obsesión que tiene el judaísmo de no querer asimilarse porque piensa que si se asimila va a desaparecer, que en situaciones extremas como es en la ortodoxia o como es en esta época talmúdica lo veían casi herético el hecho de conocer otras culturas, pero no siempre el hecho de conocer otras culturas va a hacer que la tuya desaparezca, al contrario, la puede enriquecer muchísimo. Pero bueno, está como esa, claro, pero está como esa obsesión de no te asimiles, no te asimiles, no te asimiles. Y en cierta forma ese no te asimiles también lo que hace es como aislarte y dejarte en tu burbuja sin que puedas evolucionar.
¿Qué hubiese, usamos a Tzvetan Todorov otra vez, nos vamos del tema, qué hubiese pasado, por ejemplo, qué hubiese pasado si los españoles no hubiesen entrado a América y hubiesen asesinado a tantos pueblos originarios? ¿Qué hubiese pasado? Hoy América sería otra imagen, ¿sí? Totalmente. No solamente en contexto físico, sino que en crisol de cultura. Nosotros decimos que América es un crisol, el mundo es un crisol, que América es un crisol de cultura. No, es Europa y un poco de los americanos que había en esa época, ¿sí? Es un crisol europeo, es una jarta total. Ahora, ¿qué hubiese pasado? No lo sabemos, seguramente otra sería la historia de América, pero no pasó. Lo que sí sabemos es que el poderoso actuó sobre el más débil. Y ese es el problema. Nosotros siempre vivimos hablando eh, de que el poder, el poder es peligroso, ¿no? Es un tema porque, ¿por qué lo digo? Porque los judíos nunca fueron, uno siempre está hablando con orgullo sobre su judaísmo, y ¿saben por qué hablamos con orgullo sobre nuestro judaísmo? Con esto se van a enojar conmigo, pero yo creo que nosotros hablamos con orgullo de nuestro judaísmo como una tradición y cultura de humildad y de aceptar al otro y de entender al otro, porque siempre fuimos una minoría. Si hubiésemos sido una mayoría, quizás hubiésemos sido igual de asesinos que otras culturas y no hubiésemos aceptado la opinión de otras minorías. Totalmente. Nosotros como pueblo somos lo que somos porque somos una minoría. De hecho, la tradición bíblica, la Torá, es la historia de los derrotados. Si ustedes leen la Torá, siempre estamos mal, siempre nos castigan, siempre nos ponen de esclavos, siempre estamos en guerra, siempre nos matan, ¿sí? Y trascendió tanto porque es la única historia de derrotados que trasciende. ¿Cuántos derrotados tienen voz? ¿Cuánta gente asesinada tiene voz para contar lo que le pasó? Muy pocas culturas. Judaísmo de alguna forma fue reivindicado por el mundo porque fuimos una minoría. Si hubiésemos sido una mayoría, hubiésemos sido, ¿saben qué? No hubiésemos sido tan comprensivos con el mundo. Me da la sensación de que acá, en la historia de Elisha Ben Abuya, lo que está pasando es lo mismo. Elisha Ben Abuya acá es una minoría. Frente a la mayoría que toma la decisión, fue echado. De hecho, no solamente fue echado, le quitaron el nombre. Le quitaron todo lo que le daba una entidad. Le dijeron, a partir de ahí lo llamaban Ajer, lo llamaban el otro. ¿Y quién es el otro? Ya te dejo, Felisa. ¿Quién es el otro? ¿Quién corno es el otro? El otro es el que no es como yo. El otro es el que es diferente a mí. Por eso lo llaman el otro. ¿Felisa? Yo digo que a través del tiempo, el pueblo judío atravesó muchas circunstancias desfavorables, pero a pesar de todo, no sé si llamarlo milagros, inteligencia o qué, y pudo sobrevivir y subsistir. La historia lo va mostrando desde el nacimiento del pueblo judío. Así que, no sé, viste, dicen que somos el pueblo del libro, dicen que somos el pueblo elegido, qué sé yo, por tradición o por cosa, siempre tendemos a reflotar. Estamos en las tinieblas y siempre subimos a la superficie. No sé, ese es el sentimiento que yo tengo.
frente a todo lo que atravesamos durante generaciones de 3000 y pico de años? Bueno, yo no sé si somos el pueblo elegido. Yo no creo que seamos el pueblo elegido. Sí creo que somos el pueblo que decidió sentirse elegido. Porque frente a tanta derrota, uno necesita sentirse anímicamente mejor. Entonces, tomar la decisión de sentirse elegido es una decisión muy importante, porque te da fuerzas para seguir adelante. Ahora, bueno, siguiendo con la historia, ¿alguien iba a decir algo? Si no, seguimos. Ori, Sí. yo pienso de una forma parecida a vos, pero con respecto a, es el único pueblo, el pueblo judío, que es viviente, que todavía está. Vos calculá a lo largo de 3000 años la cantidad de pueblos que desaparecieron. Y con Pero respecto también al hay otro muchos que tema, están. Los armenios, sí, pero ¿sí? perdieron Que la pasaron un esencia. genocidio, los Sí, sí, sí. gitanos. Sí, y con respecto al otro tema, los ortodoxos actualmente dicen una cosa, que, espera, un judío puede entrar a una mezquita, pero no puede entrar a una iglesia, porque la mezquita de una forma son monoteístas. Y la iglesia, o sea, creen en santos, vírgenes y todo eso. Ese es el pensamiento actual digamos, de los judíos ortodoxos. Sí, bueno, vos me estás hablando de algo actual con algo de hace 2000 años, y hace 2000 años ese pensamiento no estaba, primero porque el cristianismo no existía, y segundo porque el mundo era un mundo pagano, ¿sí? Entonces no... Y aparte siendo totalmente un pueblo donde estaba siempre en minoría, si venía el rey pagano y te decía vení para acá, ibas, no tenías muchas opciones, ¿sí? Entonces no es comparable lo que dice la tradición judía hoy con respecto a entrar a una iglesia que con lo que pasaba antes. Ahora, vamos a ver qué pasa con esta historia. Ahora vengo, voy a buscar la film. Bueno, vamos a ver cómo termina esta historia de Elisha Ben Abuya, que es muy, muy interesante, y dice así. Ajer, no, esto ya leímos, dice así. La Gemara relata que cuando Ajer falleció, la corte celestial declaró que no debía ser juzgado ni traído al mundo peronino. O sea que no iba a ir al infierno, ni iba a ir al mundo, al Olam Abba, al paraíso. Él no debe ser juzgado de una forma acorde a sus hechos, ¿sí? Dice la tradición, ya que ocupó él mismo, ya que ocupó él mismo con la Torá, cuyo mérito lo protege, ¿sí? Y no debe ser traído al mundo venir porque pecó. Lo que está diciendo es, se ocupó tanto de la Torá que debería ir al mundo venidero. Ahora, pecó tanto como se ocupó de la Torá, entonces, que queda en el limbo, queda como en un estatus medio en el limbo. Y Rabbi Meir, ¿sí? Dijo, es mejor que lo juzguen adecuadamente. Cuando yo muera, dice Rabbi Meir, cuando yo muera pediré esto al cielo. ¿Sí? O sea, Rabbi Meir piensa, dice, cuando yo me muera voy a ir al cielo y en vez de, lo primero que voy a hablar es que juzguen a Ajer, que lo juzguen a Elisha Ben Abuya. Y dice así, pediré esto al cielo y haré que salga humo de su tumba, ¿sí? O sea, que salga humo como si estuviese en el infierno. Como señala que está sentenciado en el Gainam es infierno, ¿sí? Y la Gemara relata cuando Rabbi Meir falleció, el humo se levantó de la tumba de Ajer, lo que implica que el deseo de Rabbi Meir fue concedido. Ahora, vamos a ver cómo termina esto. Rabbi Yohanan dijo, fue una acción poderosa por parte de Rabbi Meir quemar a su maestro. ¿Era esto el único remedio disponible? ¿Puede ser que haya un sabio entre nosotros que dejó el camino y no podemos salvarlo? Si lo agarramos de la mano, ¿quién lo sacará de nuestra protección?
Rabbi Yohanan continuó y dijo, cuando yo me muera, tendré el humo extinguido de su tumba, como una señal de que ha sido liberado de la sentencia del Geinam y ha sido llevado al mundo por venir. De hecho, cuando Rabbi Yohanan falleció, el humo dejó de levantarse de la tumba de Ajer. Se dice que incluso el guardia de la entrada del Geinam no podía pararse ante Rabbi Yohanan, nuestro rabino, y no pudo evitar que Rabbi Yohanan organizara la liberación de Ajer. ¿Sí? Ahí termina la historia. ¿Qué les parece este final? Y ahora después les voy a contar algo que quizás no se dieron cuenta. Pero primero, ¿qué les parece este final? Si nadie va a decir nada, estamos fritos. Y medio, no sé, medio un flash. Está bien, aparte del flash, ¿qué opinás? Rabbi Meir, Rabbi Yohanan, ¿qué pasó? La decisión de cada uno. Como medio puede ser una forma metafórica de hablar de cómo lo fueron juzgando a lo largo de la historia, cómo lo fueron primero tomando por bueno, y después por malo, y después por qué sé yo. No sé, digo. Ok. A ver, Adriana. Sí, a mí me parece, más allá de que no se pusieron de acuerdo nunca de si era bueno o no, de que estábamos medio equilibrados porque era tan malo como tan bueno, me parece como súper soberbia la actitud de los dos rabinos, porque ¿quiénes son ellos para ir a decir arriba cómo tienen que jugar a otra persona? O sea, cuando yo me muera voy a subir y le voy a decir a Dios que haga esto, esto y esto, me parece que ya ahí mismo es como irse un toque de mambo. Es como, no, me parece que Pero nomás lo tendrían que haber frenado. vos me decís que te parece un poco soberbia la actitud de los dos, pero ¿no sentís que la Sí, actitud de Rabbi Yohanan es un poco redentora, a diferencia de la de Rabbi Meir? sí, es un toque de redentora porque como que reconoce que el chabón hizo cosas buenas y que no fue una, o sea, no es como para condenarlo al fuego eterno, pero me parece que también es soberbio el decir, ah, bueno, vos prendiste el fuego del infierno sobre esta tumba, ahora cuando suba voy y te lo apago. Es como, ¿quiénes son ellos para manejar eso? Y la pregunta es verdad, ¿quiénes son? ¿No? Entonces, yo obviamente no le voy a decir quién es Rabbi Meir porque eso lo dejaremos para otra clase, pero la pregunta es, ¿quién es Rabbi Yohanan? Rabbi Yohanan es aquella persona, aquel Rab, que era, no sé si recuerdan la clase que tuvimos, de que era hermoso, tan lindo que Reish Lakish se lo confundió con una mujer y se metió en el agua y lo agarró por atrás y le dijo, vení para acá, y le dice, epa, yo soy un hombre, y Reish Lakish se quedó, ¿qué hacemos acá? ¿Sí? Rabbi Yohanan es ese Rabbi Yohanan, ¿sí? Y es interesante, ¿por qué? Porque Rabbi Yohanan vivo en ese momento, ¿no? Porque la historia con Reish Lakish es otra. Es una persona que supo ver en Reish Lakish, en el otro, que no es como él, supo integrarlo y aceptarlo a su sociedad y a su mundo, que no es lo que, ojo, tampoco estoy diciendo que eso esté bien, ¿sí? Porque una cosa es ver al otro e integrarlo al mundo, otra cosa es ver al otro y aceptar su mundo, ¿sí? No es lo mismo. Pero Rabbi Yohanan supo ver a Reish Lakish como un delincuente, un chorro, y lo ayudó a cambiar de vida y le dio una segunda oportunidad. Rabbi Meir no se la dio. De hecho, hay un relato de Rabbi Meir en donde había unos vecinos que lo atormentaban y él le pidió a Dios que los mate. ¿Sí? Así que imagínense cómo era Rabbi Meir, imagínense cómo es Rabbi Yohanan. Es interesante la historia de Rabbi Yohanan porque el mismo que integró a la comunidad y trajo a un delincuente que después es Reish Lakish, se terminó siendo como rabino Reish Lakish, ¿sí? Rabbi Shimon ben Lakish, es el mismo que después fue al cielo y apagó el fuego de Elisha ben Abuya. De alguna forma es un redentor, ¿sí?
la pregunta de por qué no lo vamos a saber. Quizás entendía lo que le pasaba a la otredad del otro. Quizás podía identificarse en el otro, a diferencia de la mayoría de los Rabanim. No lo sé, es difícil de explicar. Pero acá lo más interesante es que un hombre que se llamaba Elisha Ben Abuya fue borrado de la existencia. El Talmud lo llama Ajer, ¿sí? No lo llama Elisha Ben Abuya. Solo en un momento se le escapa al Talmud el nombre, lo cual hace que entendamos que todas las veces que el Talmud dice Ajer, habla de él. Y el Talmud quiso hasta borrar, el Talmud lo borró, la tradición judía lo borró por no pensar igual. Y es un problema. Es un problema. Acá es cuando yo digo que dar el poder, cuando uno tiene poder, es muy peligroso, ¿sí? Porque el poder hizo que lo borren a Elisha de las fuentes judías, ¿sí? A ver, es verdad que el pueblo judío en esa época no tenía poder político, ni poder militar, ni nada, porque vivían dominados por el Imperio Romano. Pero también otra realidad, el poco poder que tenían, sí lo usaron. Y no siempre fue bien usado. El poco poder que tenían, hicieron un abuso de autoridad. Adriana. No, lo que te quería decir es que a mí esa parte tanto no me sorprende porque a lo largo de estas clases que estamos teniendo estamos viendo un montón de historias en las cuales al que piensa distinto lo borran. Quizás no le borran tanto el nombre, pero sí lo echan de la escuela, dejan de hablarlo, si te morís no me importa, etcétera, etcétera. Incluso Rabbi Yohanan, que como vos decís acá, vio la otra edad del otro y bla, 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 cuando leímos la historia de él, al cuñado lo condenó simplemente porque lo estaba superando en una discusión y pensaba distinto que él. Pero ahí yo creo que fue más una situación de celos que todos estamos, nadie está exento de sentir celos, ¿sí? Nadie está exento de esas situaciones. Ahora, la pregunta es, esto lo pregunto en serio, hagamos el ejercicio, si lo pueden hacer, ¿no? Si se puede hacer el ejercicio de pensar una situación en donde el que tiene poder, el tener poder es mejor que el que es débil, ¿sí? Intentemos hacer un ejercicio en donde el pensamiento del que tiene poder siempre va a ser mejor del que es débil. Lo digo en serio, no lo vamos a poder encontrar, ¿sí? No vamos a poder encontrar a lo largo de la historia que el que tuvo poder tenía razón, siempre, ¿sí? Es eso, es hacer el ejercicio de pensar eso, de que siempre el que tenía razón, el que tenía poder. Si a alguien se le ocurre una, dígalo, no hay problema. Hay un proverbio japonés que dice que se aprende más con la derrota que con la victoria. Sí, por eso, pensemos al revés. Pensemos un momento. ¿Vos conocés la historia del genocidio armenio? Del genocidio armenio sí, conozco algo, sí. Hay varias versiones que dicen que con los turcos en Turquía políticamente estaban conectados con el tema de la alta sociedad, y decían que había judíos que decían que el pueblo armenio era bastante antisemita, y creían en ese momento los judíos en ese tiempo que estaban aliados con los turcos, que decían que había que atacarlos porque el pueblo judío quizás lo iba a pasar mal. Pero si eso es verdad, digamos, estuvo aliado con el poder de los turcos. A mí me suena más un mito, sobre todo porque hay un libro que habla sobre el genocidio armenio que se llama Los 40 de Musa Dag, ¿sí? Sí. Y los 40 de Musa Dag es el monte, Musa es Moisés, el monte Moisés, y los 40 no son los 40 años, sino los 40 días del monte Moisés,
¿sí? En donde se relata el tema del genocidio armenio comparado con el pueblo judío, ¿sí? Es un libro muy interesante, pero, bueno, no viene el tema. La pregunta es real si encuentran algún momento en donde el poder, tener poder, realmente el mensaje del poderoso es verdadero frente al mensaje del oprimido. Porque el poderoso siempre tiene atrás gente que lo va apoyando. Y el que no tiene cierto poder se encuentra totalmente solo. Bueno, Y la otra que yo te iba a preguntar es, ¿qué dejó Ajer para que lo podamos recordar o solamente el haber leído libros que no le correspondían? ¿qué dejó Ajer para ser tan importante? Es uno de los 4 que entró al Pardés. Es uno de los 4 que se llegó tan alto. Rabbi Akiva, Benzomá, Benazá y Ajer. Por eso la tradición lo reconoce. Sí. Alguien que tuvo mucho poder, perdón, Colorado, alguien que tuvo mucho poder era Hitler, que se creía muy poderoso. Bueno, entonces estoy diciendo alguien que haya tenido poder y que su discurso haya sido verdadero frente al discurso del oprimido. El discurso de Hitler hoy no es reconocido como verdadero. ¿Sí? Quizás lo fue en su momento, pero hoy no. Entonces estoy diciendo un discurso del poder que se mantenga en el tiempo sobre el discurso del oprimido. No lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque generalmente los poderosos se adaptan al pensamiento de la opinión pública y llegan al poder porque se adaptan a ese pensamiento, al de la mayoría. Las minorías transformadoras, son las que generan los cambios sociales, no las mayorías. Las mayorías están cómodas. ¿Por qué carajo quiero cambiar? Estoy cómodo. ¿Sí? Las minorías, que son las minorías transformadoras, son las que generan los cambios, que tardan un montón a veces en generar cambios. ¿Sí? Pero esos cambios, los cambios sociales, no los genera nunca una mayoría. Nunca. Esta semana se cumplieron 30 años de que se quitó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. ¿Sí? Eso lo logró una minoría. Hoy lo entendemos todos, lo aceptamos todos, pero no lo logró la mayoría. ¿Sí? Lo logró una minoría. Como la mayoría de las cosas que se logran a nivel social las consigue una minoría. El pueblo judío siempre fue una minoría. ¿Sí? No sabemos qué hubiese pasado si hubiese sido una mayoría. Espero que no seamos nunca una mayoría, porque me parece que ahí correríamos un riesgo.